Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de historia donde exploramos los personajes y eventos que dieron forma a nuestro mundo. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo, sumergiéndonos en la vida y logros de algunos de los emperadores más destacados del Imperio Romano. Bienvenidos a la historia mundial, y hoy vamos a descubrir las vidas y legados de 4 grandes emperadores romanos: Augusto, Nerón, Trajano y Constantino. Cada uno de estos líderes dejó una marca indeleble en la historia, y sus estilos de gobierno y decisiones cambiaron el curso del imperio para siempre. Nuestro objetivo es analizar en profundidad sus vidas, logros, estilos de gobierno y el impacto que tuvieron en la expansión y administración del Imperio Romano. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje a través del tiempo. Empezamos por Cayo Julio César Octaviano, conocido históricamente como Augusto. Nació en el año 63 a.C. Era el sobrino nieto y heredero adoptivo de Julio César. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Octaviano, con tan solo 19 años, se encontró en el centro de una guerra civil. Con astucia y determinación, forjó alianzas estratégicas, incluyendo el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido. Sin embargo, esta alianza fue temporal, y tras una serie de conflictos, Octaviano derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium en el 31 a.C., consolidando su poder. Augusto es recordado por fundar el Imperio Romano, transformando la República en un régimen autocrático con él como su primer emperador. Estableció un sistema de gobierno que duraría varios siglos, conocido como el Principado. Implementó numerosas reformas administrativas y legales, y su reinado marcó el inicio de la Pax Romana, un período de paz y prosperidad que duró aproximadamente 200 años. Bajo su mando, el imperio se expandió y consolidó sus fronteras, estabilizando vastos territorios. Augusto centralizó el poder en su persona, pero lo hizo con una habilidad diplomática notable. Usó la propaganda de manera efectiva, presentándose como el restaurador de la República, aunque en realidad concentraba el poder en sus manos. Reformó el sistema legal y administrativo, creando un cuerpo de funcionarios profesionales y mejorando la eficiencia gubernamental. Además, promovió el culto al emperador, consolidando su imagen como el padre y protector del imperio. El legado de Augusto fue vasto. Bajo su liderazgo, el Imperio Romano experimentó una notable expansión territorial y una estabilidad interna sin precedentes. Su enfoque en la consolidación del poder y la paz interna sentó las bases para el florecimiento de la civilización romana en los siglos siguientes. Lucio Domicio Aenobarbo, conocido como Nerón, nació en el año 37 d.C. Perteneciente a la dinastía Julio-Claudia, ascendió al trono tras la muerte de su tío abuelo, el emperador Claudio, en el 54 d.C. Nerón fue inicialmente guiado por su madre, Agripina la Menor, y sus consejeros Séneca y Burro. Sin embargo, su reinado pronto se caracterizó por una creciente autocracia y extravagancia. Nerón es quizás más famoso por su patrocinio de las artes y la construcción de la Domus Aurea, un lujoso palacio en el corazón de Roma. Amante del teatro y la música, Nerón se involucró personalmente en actuaciones y espectáculos, algo inusual para un emperador romano. El gobierno de Nerón fue autocrático y frecuentemente tiránico. Su relación con el Senado y la aristocracia se deterioró rápidamente, y su reinado estuvo marcado por persecuciones y represiones, especialmente contra los cristianos, a quienes culpó del gran incendio de Roma en el 64 d.C. Sus extravagancias y despotismo llevaron a un creciente descontento social y político. Su impopularidad culminó en una serie de rebeliones, y finalmente, en el año 68 d.C., Nerón se suicidó, poniendo fin a la dinastía Julio-Claudia. El impacto de Nerón en el imperio fue mixto. Aunque promovió las artes y dejó un legado arquitectónico significativo, su gobierno también estuvo marcado por la inestabilidad y el descontento. El gran incendio de Roma y sus posteriores persecuciones tuvieron efectos duraderos en la ciudad y en la comunidad cristiana emergente. Marco Ulpio Trajano, nacido en el 53 d.C., fue el primer emperador de origen no itálico, proveniente de la provincia de Hispania. Ascendió al poder en el año 98 d.C., tras la muerte del emperador Nerva, quien lo adoptó y lo nombró su sucesor. Trajano es ampliamente reconocido por llevar el Imperio Romano a su máxima expansión territorial. Sus campañas militares en Dacia y Partia
ampliaron significativamente las fronteras del imperio. Además, Trajano fue un gran constructor. Bajo su mandato se llevaron a cabo numerosos proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de vías, acueductos y edificios públicos. Su obra más emblemática es el Foro de Trajano, que incluía la famosa Columna de Trajano, un monumento que celebra sus victorias militares. El estilo de gobierno de Trajano fue militarista y expansionista. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus predecesores, mantuvo una relación respetuosa y colaborativa con el Senado. Esto le permitió consolidar su poder sin enfrentar una oposición significativa de la élite romana. Trajano también implementó políticas de bienestar social, incluyendo la creación de un programa de asistencia para los niños pobres, conocido como Alimenta. Trajano dejó un legado duradero en el imperio. Su enfoque en la expansión territorial y el desarrollo urbano y cultural fortaleció tanto el poder militar como económico de Roma. Su gobierno es recordado como uno de los periodos más prósperos y estables de la historia romana. Flavio Valerio Constantino, conocido como Constantino el Grande, nació en el año 272 d.C. en Naissus, en la provincia de Moesia. Tras una serie de guerras civiles, se estableció como el único emperador del Imperio Romano en el año 324 d.C. Constantino es quizás más famoso por su conversión al cristianismo y su apoyo a esta religión. En el año 313 d.C., promulgó el Edicto de Milán, que proclamó la tolerancia del cristianismo en el Imperio Romano. En el año 325 d.C., convocó el Concilio de Nicea, que fue crucial para la definición de la doctrina cristiana. Además, fundó la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, que se convirtió en la nueva capital del Imperio Romano Oriental. El estilo de gobierno de Constantino fue centralizador y reformador. Fortaleció el poder imperial y promovió el cristianismo, transformándolo en una religión dominante en el imperio. Implementó reformas administrativas y monetarias que mejoraron la eficiencia del gobierno y la estabilidad económica. El impacto de Constantino en el imperio fue profundo y duradero. Su apoyo al cristianismo transformó la religión y la cultura del imperio, sentando las bases para la Europa cristiana medieval. La fundación de Constantinopla como segunda capital fortaleció la estabilidad y la cohesión del imperio. Cada uno de estos emperadores tenía un estilo de gobierno distinto. Augusto fue un líder fundacional y estabilizador, que consolidó el poder y promovió la paz. Nerón, por otro lado, fue autocrático y extravagante, centrado en su propio placer y poder. Trajano destacó por su militarismo y respeto hacia el Senado, combinando la expansión territorial con el desarrollo interno. Constantino, finalmente, fue un centralizador y reformador religioso, cuyo gobierno marcó un cambio significativo en la historia del imperio y del cristianismo. Augusto y Trajano fueron dos emperadores que jugaron roles cruciales en la expansión territorial del Imperio Romano. Augusto, a través de una combinación de campañas militares estratégicas y diplomacia hábil, consolidó las fronteras del imperio, estableciendo el dominio romano en regiones como Egipto, Galacia y parte de Germania. Su enfoque fue crear una estructura de poder duradera y estable que permitiera a Roma mantener y administrar estos vastos territorios de manera efectiva. Por otro lado, Trajano es célebre por llevar el imperio romano a su máxima extensión. Sus campañas en Dacia no solo resultaron en una expansión territorial significativa, sino también en la adquisición de grandes riquezas que fortalecieron la economía del imperio. La anexión de Dacia y la expansión hacia el este, incluyendo incursiones en Partia, subrayaron su ambición de extender las fronteras romanas lo más lejos posible, creando un legado de un imperio en su cenit territorial. Las reformas administrativas implementadas por Augusto y Constantino transformaron profundamente el funcionamiento del Imperio Romano, asegurando su eficiencia y estabilidad durante siglos. Augusto, tras la tumultuosa era de la República, reestructuró el sistema administrativo para centralizar el poder en la figura del emperador. Introdujo un cuerpo de funcionarios profesionales, el Cursus Honorum, para manejar los asuntos del Estado de manera eficiente. Además, reformó el sistema tributario, estableciendo censos regulares y una administración provincial organizada, lo que aumentó significativamente los ingresos del Estado y la estabilidad económica. Constantino, a su vez, introdujo reformas que adaptaron el imperio a una nueva era. Implementó una división administrativa más fina, creando diócesis y prefecturas que mejoraron la gobernabilidad.
Además, sus reformas monetarias estabilizaron la economía y su énfasis en la centralización del poder ayudó a mantener la cohesión del imperio durante tiempos difíciles. Constantino también promovió la construcción de infraestructuras clave, como caminos y puentes, que mejoraron el comercio y la movilidad militar. El cambio religioso promovido por Constantino tuvo un impacto profundo y duradero en el Imperio Romano y en la historia mundial. Antes de su reinado, el cristianismo era una religión perseguida y marginada. Con el Edicto de Milán en el año 313, Constantino declaró la tolerancia del cristianismo, permitiendo a los cristianos practicar su fe libremente. Su conversión personal al cristianismo y su posterior apoyo a la Iglesia transformaron la religión en una fuerza central dentro del imperio. El Concilio de Nicea en el año 325, convocado por Constantino, estableció principios doctrinales fundamentales que unificaron a la Iglesia cristiana. Además, su fundación de Constantinopla no solo proporcionó una nueva capital para el imperio, sino también un centro cultural y religioso que se convertiría en el corazón del cristianismo oriental. Promoción cultural y arquitectónica, todos con énfasis en Nerón y Trajano. Cada uno de estos emperadores dejó su marca en la promoción cultural y arquitectónica del Imperio Romano, pero Nerón y Trajano se destacan particularmente por sus contribuciones. Nerón, a pesar de su reputación controversial, fue un gran mecenas de las artes. Su amor por el teatro, la música y la poesía llevó a la construcción de la Domus Aurea, un palacio lujoso que reflejaba su gusto por la opulencia y el arte. Aunque su reinado terminó de manera trágica, las innovaciones arquitectónicas y artísticas que promovió dejaron una huella duradera en la cultura romana. Trajano, por otro lado, es conocido por sus impresionantes proyectos de construcción que no solo embellecieron Roma, sino que también mejoraron significativamente su infraestructura. El Foro de Trajano, con su impresionante columna que conmemora sus victorias en Dacia, es un testimonio de su ambición y visión. Además, la construcción de acueductos, puentes y carreteras bajo su mandato mejoró la vida de los ciudadanos romanos y fortaleció la cohesión del imperio. Hoy hemos explorado la vida y los logros de 4 de los emperadores más importantes del Imperio Romano: Augusto, Nerón, Trajano y Constantino. Cada uno de ellos dejó un legado único que moldeó la historia de Roma y del mundo. Augusto, el fundador del imperio, estableció las bases para siglos de estabilidad y prosperidad. Su enfoque en la centralización del poder y la paz interna permitió a Roma florecer como nunca antes. Nerón, aunque controvertido, fue un mecenas de las artes y dejó un impacto cultural significativo. Su reinado, marcado por extravagancias y persecuciones, es un recordatorio de los peligros de un poder autocrático desenfrenado. Trajano, el emperador conquistador, llevó al imperio a su máxima extensión territorial. Sus proyectos de infraestructura y su respeto por el Senado lo convirtieron en uno de los emperadores más queridos y efectivos de Roma. Constantino, el emperador reformador, transformó el imperio tanto administrativa como religiosamente. Su apoyo al cristianismo cambió el curso de la historia mundial, y su fundación de Constantinopla creó una segunda capital que se convertiría en un centro de poder duradero. Cada uno de estos emperadores jugó un papel crucial en diferentes aspectos del desarrollo del Imperio Romano. Augusto y Trajano fueron fundamentales en la expansión territorial y en la consolidación del poder imperial. Las reformas administrativas de Augusto y Constantino aseguraron la eficiencia y estabilidad del imperio. Constantino, además, dejó un impacto religioso duradero que transformó la cultura y la identidad del imperio. Nerón y Trajano destacaron en la promoción cultural y arquitectónica, dejando un legado tangible que aún podemos admirar hoy. La diversidad de sus logros y estilos de gobierno refleja la riqueza y complejidad del Imperio Romano y sus líderes. Ahora es su turno. ¿Qué opinan sobre estos emperadores? ¿Cuál creen que tuvo el mayor impacto en la historia de Roma? Dejen sus comentarios y opiniones abajo. Nos encantaría saber qué piensan. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia del Imperio Romano. Si disfrutaron del video, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos sobre historia y cultura. Nos vemos en el próximo episodio.